de lo que es el comportamiento de las corrientes en las componentes simétricas. Porque ahí es donde nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, por lo menos para mí fue sorpresa. Esperemos que nos sorprenda a todos. Sí, para nosotros también fue sorpresa. Y cuando lo vimos en Powerball, que era así, también fue una sorpresa. Uno esperaba que el software diera otra cosa. Bueno, quizá hay un error ahí, que lo vimos en Powerball también y... Yo pensaba que el software iba a responder como pensaba yo. No, respondió como pensaba el libro y yo quedé pagando. Entonces, pero la verdad que lindo. Yo he aprendido algo más. O sea, nunca me lo había preguntado. Y nunca hemos llegado al destripe de las componentes simétricas. Siempre hemos visto solamente el cálculo de la corriente de cortocircuito. Bueno, ahora vamos a ver, cuando uno destripa qué pasa con las componentes simétricas, ahí va a estar la sorpresa. Bueno, ahí lo están comentando, no sé si van a hacer una introducción de todo esto, pero justamente es un ejercicio muy simple y el objetivo es llegar al cálculo como lo hacemos en todos los ejercicios nosotros, al cálculo de la corriente de cortocircuito, que hasta donde nosotros llegamos a los ejercicios, cálculo de la corriente y la potencia, pero en este ejercicio particularmente ir para atrás, calculando no solamente la corriente de cortocircuito, sino la corriente de cada fase. ¿Sí? Entonces nos da una visión, una perspectiva diferente de la resolución de los ejercicios, pero ojo, también yo creo que para lograr eso hay que resolverlo diferente el ejercicio, quiero decir, no es como lo resolvemos nosotros a los ejercicios. Entonces tengan cuidado de no confundirse a la hora de mañana tener que resolver los ejercicios que vamos a plantear en el parcial. ¿Sí? Lo digo de antemano porque es una de las condiciones que le pusimos al grupo de tratar de explicar esto para mostrar algo diferente, abrirnos la cabeza, pero no confundirlos ustedes. Bien. La primera parte la resolvemos con el método que ya vimos y después vamos al segundo que lo contrastamos con cómo está resuelto en el libro. Y en el último vemos el Powerball. Bueno, si hay que adivinar el resultado. Bueno, ¿quién va a presentar? Yo, ingeniero Divela Matías. Bueno. Ahí levanto la mano. Bueno. Anfitrión. Sí. O cuando, bueno, vos cuando, digamos, porque no solamente queda en la formación del diagrama, o para calcular, para resolver la ecuación, digamos, deberías conectar a esos diagramas. Entonces, no, o sea, es parte de la teoría de del método. Digamos, del método. Vos haces los esquemas, si vos fueras a Simulink, por ejemplo, que bueno, yo lo hice para verificarlo, vos tú ves los circuitos equivalentes y si vos los conectas como nosotros veíamos, por ejemplo, en una falla monofásica tierra, veíamos que los conectamos en serie, bueno, ahí sí juega un papel la FEM. Incluso cuando nosotros realizamos los cálculos, colocamos, la tenemos en cuenta. Cuando resolvemos las ecuaciones también las tuvimos en cuenta para obtener la ecuación que vos aplicas, que era la tensión prefalla, que veíamos que era equivalente a la tensión de Thevenin. O sea, sí se tiene en cuenta la FEM. Yo lo explicaría con este criterio. Para que se pueda analizar la corriente de falla desequilibrada es a través del método de las componentes simétricas. El método de las componentes simétricas dice que una corriente la podemos, o sea, una corriente desequilibrada la podemos descomponer en tres sistemas equilibrados. Sistema de secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar.
según el tipo de falla desequilibrado que tengamos, va a ser la interconexión entre esas, Circuito monofásico. claro, entre esos sistemas de componente directa, inversa y bipolar. Ahora bien, el conexionado de esos sistemas va a requerir que haya una fuente que impulse la corriente. Y la única fuente actuante para que impulse esa corriente es la de secuencia directa. Directa. Por lo tanto, hace falta que exista una fuente. Entonces, el diagrama de impedancias de secuencia directa, que se va a convertir en una única impedancia equivalente con su fuente, se va a interconectar con el diagrama de impedancia de secuencia inversa, el cual se va a convertir en una única impedancia equivalente de secuencia inversa sin fuente, y se va a interconectar con el diagrama de impedancia de secuencia homopolar, el cual se va a convertir en una única impedancia de secuencia homopolar sin fuente. Entonces yo creo que por ahí estaría el fundamento de por qué. Claro. Pero es como dice el profe, esas corrientes están impulsadas por la fuerza electromotriz y son de secuencia directa, por eso no están en las otras redes de secuencia. Estamos. Bueno, Bueno, empiezo. ¿Me escuchan bien ahí? sí, Gabriel. Bueno, esta es la resolución del problema 310 de Mujal Rosas. Avanza uno así, ¿no? El enunciado del problema nos indica que había dos generadores de 40 MVA con una tensión de 10 kV. Los dos están en paralelo sobre la misma barra y tienen una línea donde ahí nos indican, no nos indica el largo de la línea, la longitud, sino nos dice la impedancia entre que tiene la línea hasta el punto de fallo, digamos. Nos da las reactancias de secuencia directa, inversa y homopolar del generador y de la línea. Y nos indica también que el generador 1 no está conectado a tierra, pero el generador sí está conectado a tierra a través de una resistencia de 0,8 ohms. Pásate una más. Y nos dice, se produce un cortocircuito en la fase R, monofásico, en el extremo más alejado de la línea, por eso tenemos en cuenta las reactancias que nos pusieron. Y se supone que los generadores antes de la falla trabajaban sin carga. Ayer. La intensidad monofásica de cortocircuito en el punto de la falla, la intensidad que circula por la fase S del primer generador al producirse el cortocircuito. Recordad que el primer generador no está puesto a tierra y estamos analizando un cortocircuito monofásico, o sea, secuencia homopolar. Y tenemos por 3 la intensidad que circula por la fase R del segundo generador al producirse el cortocircuito. Este sí tiene referencia a tierra. Y la tensión entre la línea S y T en bornes del segundo generador, pero están los dos en paralelo, sería la misma para los dos generadores en este caso. Así que es indistinto si ponemos segundo o tercero. Entonces lo que vamos a hacer son... Discúlpame, Gabriel. Sí. Ante estos requerimientos de lo que tenemos que calcular, ¿le está empezando a llamar la atención algo de qué es lo que vamos a calcular? Claro, por eso lo aclaraba. Yo diría que le preguntemos al resto del grupo, Bien. o sea, al curso, para ver si despertamos de decir las mismas dudas que tuvimos todos, lo del grupo y nosotros, ¿cierto? Vamos a ver si esa tensión U sobre ST, eso sería una sobretensión. En la fase... Va a depender del estado del sistema, yo te diré.
Eso lo va a explicar oportunamente vos, Alejo. Claro. O sea, Por ahora nosotros lo calculamos nomás. claro, porque si no lo vamos al resto, al grupo que no es de sobretensiones y que no han visto bien también el tema de cortocircuito, lo vamos a complicar si profundizamos ahora. Por eso me gustaría una vez reservar esa parte, aunque lo veamos ahora, que la explicación, si se produce o no sobretensiones, lo hagan ustedes bajo las condiciones que ustedes van a explicar cuándo se produce la sobretensión. Claro. Un En este detalle caso, para sí. lo mejor entender lo que está preguntando o de lo que está hablando Claro. el ingeniero, es que creo que lo mencionó Gabriel, pero hago hincapié de Volvete que para atrás una página, si ven el circuito. ¿Cómo no? el sistema Ahí está está. en vacío previo Claro. al cortocircuito. ¿Sí? No hay carga alimentándose. Claro. ¿Sí? Y- Como para que a ver si despierta algo eso. O sea Claro. que la corriente en las tres fases es cero. Es cero. Antes que se produce la falla. Y en el momento de la falla nos pide calcular la corriente en el generador 1 en la fase S, donde el generador no... Existe. ¿Cómo? Sí. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuál sería la primera respuesta que estarías dando vos? ¿Eh? Yo también. Lo primero que dije yo, y no sé si alguno considera conmigo, pero lo primero que dije. Sí, yo también te digo. Sí, creo que todos pensamos eso. Mira, entonces ahí le vamos a apuntar a hacer algunas conclusiones. Claro. ¿Eh? Sí, señor. Dale una más entonces. Dale. Bueno, entonces usamos los métodos. El primero es el que venimos usando para resolverlo, por el sistema por Uy, unidad. perdón. Está bien, no hay problema. El segundo, con las magnitudes expresadas en sus unidades. Y el tercero, usamos PowerWord para hacer movimientos, cálculos, modificamos impedancia y vemos qué pasa. O sea, claro, para corroborar. Lo que hacemos en el método 1, lo que venimos haciendo, como los dos generales son de 40, le establecimos como potencia base. Y la tensión de base la establecimos en 10 kilovolts. Y ya empezamos a calcular la I de base y la Z de base. Con esos valores nos trasladamos a las unidades en ohm que nos dieron y lo pasamos a por unidad. Y arrancamos por los generadores, calculando las tres, la directa, inversa y homopolar. Y pasamos a la otra. Y hacemos acá el cálculo de la línea, que estaría a la derecha mía y a la izquierda, digamos, de la pantalla. Tenemos lo que se llama la resistencia que pone en el generador y lo multiplicamos por 3 porque está en el centro de estrella. Acuérdense que era 3 veces la impedancia, en este caso es una resistencia. Sería. Esa resistencia, acuérdense que para incluirla en los cálculos multiplicábamos por 3 porque circulan las 3 corrientes. En vez de circular las 3 corrientes ponemos 3 veces la resistencia. Ahí donde está indicando el mouse son las por unidad de la línea, directa, inversa. Eso no es una particularidad también en este ejercicio, el hecho de que aquí haya una resistencia. Claro, que antes estaba... Porque nosotros la consideramos como imaginaria, ahora la estamos considerando real. Claro, ahora sea, nos va a aparecer real e imaginario. Exacto. Y van a empezar cuando calculemos la impedancia homopolar vamos a tener una parte real y una imaginaria. Claro, como el... Del generador 2, ¿no es cierto? Claro, como el problema apunta a un fallo homopolar, siempre entra en juego esta, digamos. No hace el pedido del análisis en tripolar, digamos, en secuencia directa. Bueno, la red de secuencia directa, tenemos los dos generadores y tenemos la impedancia de secuencia directa, que son las reactancias de los generadores más la reactancia de la línea. Ese es el circuito equivalente y en la próxima hacemos el cálculo. Están 2,4 en paralelo, nos da 1,2 más 4, 5,2 por unidad. Pasamos a la otra, secuencia inversa, tenemos 1,6 en paralelo con 1,6,
en serie con 4. 1,6 en paralelo 1,6 nos da 0,8 más 4, 4,8. Y ahora tenemos la homopolar que vamos a tener. Como el generador 1 no está puesto a tierra, no forma parte de este, pero sí el otro que tenemos, la resistencia, que en esta parte era real, más la reactancia del generador, más la reactancia de la línea, nos da en serie, dale una más, así hacemos el cálculo, 0,96 por unidad en real, más J8,8 en imaginario por unidad. Bueno, habiendo obtenido la impedancia directa, inversa y homopolar, entre el punto de falla y la referencia, en el caso de directa e inversa, la barra de referencia es el neutro y en el caso de la homopolar tierra, procedemos a determinar la intensidad de cortocircuito monofásica a partir de la fórmula que ya conocemos, donde tenemos en cuenta la tensión prefallo, que la consideramos como 1 por unidad, y obtenemos la corriente de cortocircuito monofásica, considerando la impedancia de secuencia directa, inversa y homopolar, en por unidad. Y luego a esta corriente de cortocircuito la calculamos en amperes, teniendo en cuenta la corriente de base que definimos en función de la tensión de base, que eran 10 kV, y la potencia de base, que eran 40 MVA. Y hallamos la corriente de cortocircuito monofásica en amperes. Total, sí. Hago una aclaración nomás, es que estamos trabajando con fasores, por eso es que ahora no solamente ponemos el módulo de la corriente, sino también distribuimos el ángulo. Bien. Y el Discúlpeme, fasor ahí F, cuando dicen obtenemos la corriente de cortocircuito monofásica. ¿En dónde? En Esa es tierra, en la la fase fase R. en el punto de la falla. En el punto de falla. ¿En qué La fase? fase En la R. fase R. R. Fase R. En las otras dos fases, ¿cuánto es? El Cero, porque es homopolar a tierra. Bien, Bien. No lo aclara acá. No lo Bien. aclara acá. o sea, tengamos claro eso. En el punto de falla, Sí, ahí en también. la fase R, circula Claro. una corriente de falla. Y en la Claro. fase S y en la fase T, la corriente es C. Ujú. Ahora va a venir después la sorpresa. Bueno, como el problema... Un segundo. ¿Ok? Sí, ahí. Como el problema Sí. nos pide la corriente en la fase S del generador 1, vamos a determinar la corriente en la fase S del generador 1 que no está puesto a tierra, vamos a determinar las corrientes en la fase R directa, inversa y homopolar en la fase R para poder hallarlas por el método de Fortescue. Entonces, vamos a aplicar el divisor de corriente para hallar la corriente que circula en la fase R directa del generador 1. Y lo que hacemos es tener en cuenta la impedancia de la otra rama dividido la suma, la admitancia de la otra rama dividido la suma de las admitancias, y multiplicamos por la corriente directa en la fase R, que sabemos que es igual a 1/3 de la corriente de cortocircuito total en la fase R, por lo que habíamos analizado cuando estudiamos el cortocircuito monofásico a tierra, cuando se producía cuando teníamos el generador en vacío, que decíamos que era 1/3. O podríamos decir también que la corriente de cortocircuito total monofásica a tierra era igual a la componente directa, inversa y homopolar de la corriente de cortocircuito. Entonces, Eso, yo te entendí cuando hablaste del divisor de corriente, pero a lo mejor tus compañeros no te han seguido. ¿Vos qué estás diciendo? bueno, Al principio calculaste la corriente de cortocircuito en la fase R, R, sí, en el punto ahí donde tenés señalado la falla. sí. Entonces, ¿cómo es el aporte de cada generador? Claro, Claro, el aporte es por cada secuencia.
por la secuencia directa, inversa y homopolar, vas a tener un aporte de corriente sobre J4 en este momento, y la IR1 es por la corriente secuencia directa en esa impedancia. Como los dos generadores aportan corriente y las impedancias de ambos generadores son iguales, hacemos el divisor por si hubiera diferencia. En este caso, como son iguales, aporta la mitad de la corriente cada uno. Lo que hacemos es una demostración matemática de que si hubiera impedancias distintas de cada generador, por medio de esa ecuación vamos a determinar qué porcentaje de corriente aporta cada generador en esa secuencia, en ese estado. Claro. O sea que los generadores son iguales, lo único que tiene diferente es la conexión. Y lo que uno pensaría es que los aportes de cada generador van a ser iguales. Exacto. Iguales en la secuencia directa, iguales en la secuencia inversa, pero debido a su conexión diferente del neutro, va a haber una diferencia en la secuencia homopolar. Exactamente. Bueno. O sea, el concepto de divisor de corriente, por lo que veo, ustedes lo tienen claro. O sea, es un concepto, es una palabra que lo han utilizado ya en otras materias. Sí, Sí. electrotecnia y... Claro. Sí, claro. sí. Yo Divisor de corriente y divisor de tensión. les digo eso porque yo como ser nunca lo he usado al concepto con esa palabra. Yo simplemente, yo analizaba que lo que tenía que resolver era en definitiva el paralelo entre las dos impedancias y que la caída de tensión entre esa barra de unión con respecto a la referencia es lo mismo, o sea, son iguales esa caída de tensión cuando circula la corriente por el generador 1 multiplicado por su impedancia o la corriente total multiplicada por la impedancia equivalente. O sea, Claro. al igualar esas dos tensiones, me queda despejado lo que ustedes ahí le llaman divisor de tensión. Claro. Yo lo veía desde el punto de vista, decir, físico, y ustedes ya veo que lo aplican directamente porque ya tienen el concepto que vienen viéndolo ya de las otras materias. Yo seguramente cuando cursé, a lo mejor también lo habré visto, pero me he olvidado de que eso se llamaba divisor de corriente. Y, bueno, Sí, y lo tienen tan claro que... El divisor de corriente es muy rara la utilización. Yo la verdad que personalmente lo uso pocas veces. Lo que he usado mucho es el divisor de tensión. De tensión, claro. Claro, claro. Pero el divisor de corriente aprovechamos para recordarlo porque es bastante útil si surge la oportunidad. Permite simplificar un par de cálculos. Exacto. Por eso lo pusimos. Bueno. Bueno, ¿sabéis eso? Sí. Ya está. ¿O no? Bueno, y ahí de lo que conseguimos determinar es la corriente en la fase R directa del generador 1, con un módulo y un ángulo en por unidad. Ahora pasa. O sea, lo que están haciendo ahí es desglosar la corriente cortocircuito en directa, inversa, Inversa y homopolar en la fase R, claro, porque para dar la corriente en la fase S del generador 1. Ya vamos a ver cómo lo vamos. Volver a repetir el concepto. A ver, si querés, volvamos a donde tenés la fórmula de la corriente de cortocircuito monofásica a tierra, que era un par de filminas atrás. Ahí, Claro. perdón. Bueno, ¿por qué está el 3S? Sí, ahí porque la corriente de cortocircuito monofásico la vamos a obtener sumando las componentes simétricas. Y las tres son iguales, entonces si sumamos tres corrientes iguales, por eso aparecen 3. Y esto cuando nosotros queremos calcular una de esas componentes, simplemente agarramos esa corriente y la dividimos por 3. Esto representaría lo que es la componente directa, inversa o homopolar. Ahora, como circulan 3, hay que multiplicar. Claro, porque cuando hallamos la corriente, pasar una filmina, Mati. Denle lugar a Maximiliano que pregunte.
Una pregunta, esa es la corriente de cortocircuito que aportan los dos generadores y ahora estamos viendo la que aporta el primer generador, claro. Exactamente. Claro, Nosotros, sí, perdón. nosotros acá estamos desglosando, o sea, acá teníamos la IK1, ¿sí? ¿A dónde? En este punto. Ah. La total. Ahora nosotros Bueno, no tenemos- exactamente ahí porque necesitamos- estamos analizando las redes de secuencia positiva. Sí, están las tres sí, ahí, sí, solo que tenés analizamos razón. cada secuencia. Claro, Claro. ahora Sí, necesitamos la quedaría de claro, R pues. nomás. Sí, Claro. tienes razón. Claro, sí, yo lo que iba es que no es solo la secuencia directa, inversa, monopolar, sino que además es de un solo generador, digamos. No. Secuencia positiva, están los dos generadores participando. Exacto. Claro, eso vimos en la filmina anterior. ¿En esta también? Claro. ¿Y para qué hacemos todo eso descomponemos. si sabemos que simplemente tenés que dividir por 3 y ya está? Eso es lo llamativo de cuando ahora estamos analizando qué es lo que pasa con las componentes. Nosotros los métodos vistos hasta ahora en los ejercicios veíamos solamente el valor de la corriente de cortocircuito. Pero esa corriente de cortocircuito está conformado por la sumatoria de 3 componentes. Entonces ellos ahora están analizando cuánto vale cada componente en cada elemento. O sea, a la secuencia directa aportan los dos generadores. Sí. ¿Entendés? Pero y Como ahora lo que aportan los estamos dos haciendo- generadores, queremos averiguar cuánto aporta cada uno. Y para En eso este caso, sacamos la como son corriente. iguales los dos generadores, aportan la mitad cada uno. Si tuviéramos generadores de distinta potencia, aplicaríamos el mismo cálculo para saber qué corriente aporta cada uno. Nos independizamos si son iguales o no. Aplicamos este método para saber en secuencia directa qué corriente aporta cada uno. Da la casualidad que son iguales, entonces aporta la mitad cada uno. Pero usamos Con este método excepción de para- la secuencia homopolar, ¿cierto? Claro. Que este no. Claro, cuando Gaby dice que aportan la mitad cada uno es porque la sumatoria, la admitancia dividido la suma de las admitancias, eso da 0,5, porque Claro. ambas admitancias son iguales en ambos Exactamente. generadores de secuencia directa, entonces por eso dice Gaby que aportan la mitad. Claro, por eso digo que son idénticos. Ujú. Si no fueran idénticos, aplicas el mismo cálculo, aplicas Claro. las dos impedancias de cada uno, admitancias de cada uno y resuelves el inconveniente. Ujú. Igual, Y en Maxi, creo que tercio- en la siguiente diapositiva creo que se te va a aclarar lo que bien queremos hacer, porque si bien nosotros acá estamos calculando todo en R, ¿sí? Todo lo que pasa en la fase R, pero el enunciado nos está pidiendo en la fase S y el generador está abierto. Bueno, en la siguiente diapositiva eso lo iba a explicar. Bueno, seguramente se aclara. ¿Seguimos? Ahora, me parece que volvete al punto anterior. En la Ahí positiva. ustedes obtuvieron, a partir de la corriente de cortocircuito, dividido en 3, obtuvieron las 3 componentes. ¿Sí? Como son igual, la componente de secuencia directa, inversa y homopolar de la corriente, entonces por eso dividieron la corriente de cortocircuito en 3. Entonces cada una vale 1/3 de la corriente de corto. Ahora, IR1 de G1, ¿a dónde estaría esa corriente? partiendo del generador 1. Sí. Pero ¿eso ya tuvo en cuenta el divisor de corriente? Sí, es este que está haciendo acá. Claro. Bien. Sí, por eso. Tiene en cuenta aplicando el divisor de corriente. Está bien. No, está bien. Me había perdido un paso yo. Claro, por eso digo que aplicamos el divisor de corriente indistintamente si son iguales o no. Porque si fueran Claro, iguales los dos generadores, supondríamos que es la mitad cada uno, pero Ahora aplicamos el divisor de corriente justamente para hallar la corriente en la rama del generador 1. Y luego lo multiplicamos por lo que sería la total, digamos.
Sí, capaz que Y eso reunieron da, mucho. y Porque eso ahí da la ustedes corriente. están haciendo las dos cosas a la vez, digamos. Claro. Yo hubiera hecho primero, divido la corriente de cortocircuito en tres, y entonces a eso le llamo la corriente de secuencia directa de cortocircuito en el punto de falla, y a esa NR. Le aplico el divisor, claro. y a esa le aplicaría el divisor como para separar los pasos. Pero bueno, es para que si yo me pierdo, que yo lo resolví esta tarde, imagínense sus compañeros. Está bien, está bien. Bien. Bueno, este es lo... Bueno, entonces esa es la corriente de corto por unidad, Sí. Sí. con un módulo y una. Bueno, luego hacemos lo mismo, decimos que la corriente de cortocircuito, en este caso inversa, o sea, la total, podemos decir, es igual a 1/3 de la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito inversa que aportan los dos generadores es 1/3 de la corriente de cortocircuito total. Entonces, aplicamos el divisor de tensión, que es la admitancia de la otra rama, dividido la suma de las dos admitancias en paralelo, para hallar la corriente en la fase R inversa, que aporta únicamente el generador 1. Y eso es lo que hacemos ahí. Entonces, tomamos la admitancia de la rama del generador 2 y la dividimos por la suma de las dos admitancias. La multiplicamos por la corriente de cortocircuito total dividido 3. Y nos encontramos con que la corriente de cortocircuito en la fase R directa e inversa del generador 1 es igual a la corriente de cortocircuito directa del generador 1. Tiene el mismo valor. Bueno, y como el generador 1 no tiene puesta a tierra, al construir el diagrama de secuencia homopolar o la red de secuencia homopolar, sabemos que no está conectado a la barra de referencia y por lo tanto la corriente en la fase R directa del generador 1 es igual a 0 porque justamente está aislado de tierra. Homopolar. Polar, no sería. Homopolar. Homopolar. Corriente Sí, en la sí. fase R homopolar del generador 1, perdón. No sé qué dije. Directo. No importa. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar Bueno, pero conociendo entonces, ¿cuánto es la corriente que va por el generador 2? ¿Cuánto es el aporte? Si el generador 1 no aporta corriente homopolar, ¿cuánto aporta el generador 2? el generador 2 aporta la corriente que Todos aporta. los componentes. ¿Cuánto es toda la componente? 1/3 de la Claro, 1/3 corriente de cortocircuito. 1/3 de la corriente de corto. Claro. Claro. Sí. Bueno, habiendo determinado las componentes simétricas de la corriente en el generador 1, en la fase R, homopolar, directa e inversa, vamos a hallar las componentes de la corriente en la fase S del generador 1, teniendo en cuenta el operador que me permite girar los fasores. En el caso del A cuadrado, 240 grados, y en el caso de A, 120 grados en sentido antihorario, ¿no? Entonces obtenemos la corriente en la fase S directa, ahí en el diagrama fasorial, señálame la corriente en la fase S. Multiplicando la corriente en la fase R directa por el operador A cuadrado y que me gira ese fasor 240 grados multiplicándomelo por 1 con un ángulo de 240. Y obtengo la corriente en la fase S directa. Lo mismo hago con la corriente en la fase R inversa del generador 1, ahora abajo, y R2. Y la multiplico por el operador, que es 1 con un ángulo de 120 grados en
sentido inverso y obtengo la corriente en la fase S inversa. Y como la corriente ahora al IR0G1, claro, ahí, como la corriente en la fase R homopolar en el generador 1 es igual a 0, quiere decir ese también. en la anula fase, ¿no? Si yo tuviera ahí una corriente en la fase R homopolar, como dijimos, 1/3 de la corriente de cortocircuito, la corriente en la fase S del generador 1 sería igual a 0. Y como la corriente en la fase R homopolar del generador 1 es igual a 0, voy a tener un resultado para al momento de buscar la corriente en la fase S del generador 1. Entonces saco factor común y hallo la corriente en la fase S del generador 1, que bueno, esa es lo que decíamos. En por unidad, con un módulo y un ángulo. O sea que hay una corriente en la fase S del generador 1. Sí. Está compuesta por... El generador 1 no está conectado a tierra. Sí. Correcto. Pero circula una corriente de cortocircuito. Y Sí. está en vacío. Y fíjate, hacete una filmina para atrás. ¿Vale? Otra donde tenemos el cálculo de la otra. Ahí está. Ahí tenemos la corriente y tenemos la corriente de la fase S también. Esta tiene menos 87 y la otra tiene 93. Están Bien. 180 grados. Espera un poquito. Ahí me apresuré mucho. Quiero plantear lo que llama la atención acá. Dale. Hay una corriente de cortocircuito en la fase R, en el extremo de la línea. Y los generadores tienen circulación de corriente en la fase R, en el generador 2, y en la fase R del generador 1, que dijimos que eran iguales. Claro, los dos aportan el cortocircuito. Sí. Los dos aportan el cortocircuito. Correcto. Ahora, ahí ya empieza a llamar la atención. ¿Cómo puede ser que aporte el cortocircuito el generador 1 si está aislado de tierra? Sí, hacemos. Ya decir, una pregunta para hacernos, para encontrar alguna respuesta. Y encima, en el generador 1, que no está conectado a tierra, también circula corriente por la fase S que no interviene en el cortocircuito. En donde en el punto cortocircuito, la fase S, tiene una corriente igual a 0. Claro. Otra pregunta a responder. Otra de las dudas que surgen de este ejercicio y que nos hace ver algunas cosas que no nos imaginamos y que se ve que ocurren. Y ahí es donde tenemos que apuntar, es decir, a encontrar una explicación a eso. Claro. No tendrá que ver, a mí se me ocurre, ¿no? Que es algo matemático lo que estamos haciendo nosotros. No, realmente No, está existe. sucediendo. El PowerWord te lo Realmente. dice, así que... Claro. No, pero además de eso, o sea, vos tenés un software que te comprueba, digamos. Lo que, Sí, pero- lo que está sucediendo acá es, si lo querés tomar corrimiento de neutro, si lo querés tomar, la tensión entre el R y el neutro se achicó por el cortocircuito en el generador que aportó al corto una parte. Entonces las otras dos tensiones te quedaron desbalanceadas. Entonces el generador que está conectado a tierra por las otras dos fases que no tienen cortocircuito están está saliendo corriente por ahí, ingresa al otro generador y sale por la fase R contribuyendo al cortocircuito. Esa es la deducción que hicimos nosotros. Le explotó la cabeza. Sí. Va muy rápido, Hay que hacer- Gabriel, me parece. Ah, Sí, va muy rápido. va muy rápido. Amor.
Vamos de más. Nos agarramos la trompada y les hice el Acá lo que estamos negativo. analizando es las componentes simétricas. O sea, estamos analizando que, acuérdate cuando veíamos el cortocircuito monofásico, qué era lo primero que sale a la vista? Que las tres componentes eran iguales. Cuando vos sumas tres componentes iguales, que es lo que te da por resultado que en las otras fases se anulaban. Al no circular una homopolar o al ser diferente, bueno, en este caso la secuencia directa e inversa son iguales, no, la resultante ya no es cero. Eso es lo que llegamos acá matemáticamente analizando este método. Hay una diferencia en la homopolar y eso hace que la explicación de lo que realmente está pasando, bueno, era un poco lo que decía Gabriel, seguramente está originado por un desbalance de tensiones que... Un corrimiento Bueno. en la otra. Yo le doy la derecha a Alejo en el sentido de que cuando nosotros calculamos las corrientes de secuencia, ¿sí? Las diferentes componentes de la secuencia de la corriente de cortocircuito, sí es un resultado matemático. Un resultado matemático de un método. Pero cuando sumas todas las secuencias, te tiene que dar la realidad. Si Claro. no, es un método ficticio, falso, que no resuelve nada. ¿Por qué Claro. sí va a dar bien en el punto del cortocircuito y no en otro punto? Claro. Yo planteo nuevamente una pregunta. Sí. Si yo mido con un amperímetro en el momento del cortocircuito, la corriente que circula por la fase R en el punto de cortocircuito, o sea, en la línea, ahí antes del cortocircuito, en la fase R. Vamos al unifilar. Ahí, el que está ahí a la izquierda, el que está ahí en el anterior, donde están los dos generadores. Ahí. Si yo mido ahí con un amperímetro, en la fase R, ¿qué valor de corriente voy a medir? Va a ser el valor que calcularon ustedes, que lo toman como I sub K1, creo. 1. Claro. Sí, sí. I sub K1. Bien. O sea que con el amperímetro van a medir eso. Sí. En la fase S, ¿cuánto van a medir con el amperímetro? Ahí en ese lugar. Cero. Sí. Cero. Cero. ¿Y en la fase T? Cero también. Cero. Porque está en el Bien. aire, digamos. Claro. Cero acá, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí No. está en el aire. En la línea. Ahí en la línea. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, en el generador, a la salida del generador, voy con la pinza perométrica, mido en la fase R del generador 2 y mido en la fase R del generador 1. Sí. Ujú. ¿Cuánta corriente voy a medir en la fase R del generador 2 y cuánta corriente voy a medir en la fase R del generador 1? En el generador 2, 250 nos da el cálculo. Y en el generador 1, 125. Redondeando, digo. Y la suma de las dos, 375. Bien. O sea Ojo que que dijo la R, ¿no? Sí. yo dije Eso es la la R. fase R. O sea, la fase R. donde tuvo la falla. No, Sí. porque veníamos hablando de la S y cambió a la R, el I. La fase R. La R es la del corto, sí. Bien, ustedes dicen que el generador 1 va a aportar corriente a la fase R. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí eso me pasa lo mismo que a Alejo. Me cuesta ruido. creerlo. Claro. Me cuesta creerlo. Para mí no pasa eso. Lo que ustedes están diciendo es que las componentes directas de la fase R es ese valor. Pero no es la corriente de cortocircuito que yo puedo medir con un amperímetro. Mm. Bien. No sé si coinciden conmigo. No, yo no. Yo no coincido. No, yo no. ¿Eh? No, yo tampoco. yo no. Es Habría que que probarlo. sumando las componentes que circulan por el generador 1,
el homopolar va a ser 0, pero las otras no. Entonces lo que yo voy a medir va a ser la suma de todas las componentes siendo el homopolar 0. Eso es lo que yo creo que aparecería. Sí. El teorema de superposición. Claro. O sea que la homopolar sí va, o sea, Si yo lo divido en 3 secuencias, el homopolar en el generador 1 va a ser 0. Exacto. Pero las 2 secuencias las voy a poder... Es más, la suma de las 2 secuencias es lo que me da 125 y 250. porque yo voy a esto, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a medir en la fase R, en el generador 1, una corriente que el circuito está abierto en la fase R? Porque ¿por dónde retorna el generador en la fase R una vez que se deriva a tierra? Ahí va. Por el generador. Se deriva- Entra por el generador 2. Se deriva a tierra, ahí donde está la línea roja, ¿no es cierto? Sí, Baja, viene por tierra, sube por la Sí. resistencia, sí. llega al generador 2, sale por Sí. S y T, sale por S y T, va a la barra que tenga. ¿Cómo sale por ese T? Claro, sale por S y T la corriente de secuencia directa, va a la barra en S y T, entra por S y T en el generador 1 y se une y sale por R del generador 1 y aporta al cortocircuito. La corriente R del generador 1 sale, se va, baja por la línea roja a tierra, sube por la resistencia, entra, o sea, entra al centro, sale por las 2 fases que no están en el corto, entra en el otro generador, se vuelve a unir en el centro neutro, en centro de estrella, digamos, y sale por R y vuelve a salir. Lo que Producido dice por el Gabriel, lo que dice Gabriel, a mi forma de ver, es que debido a la conexión del neutro de los Claro. generadores, termina siendo todo un sistema cerrado, un circuito cerrado. Claro. Yo cuando tenga el cortocircuito, la tensión en el generador 2 entre el centro del neutro y la salida del generador R va a ser pequeño, porque es un cortocircuito. Eso mismo me está pasando por estar en paralelo los 2 generadores en el otro generador. Yo achiqué la tensión que hay. Como hice un desbalance en esa tensión, desbalanceé el otro generador también. Me cuesta verlo. Me cuesta una barbaridad verlo. Sí, lo que pasa es que haciendo el triángulo yo tengo que, el vértice, achatar el vértice y decir, che, ya no vas a tener 120 vos de fasaje. De tu triángulo se va, la parte del vértice de arriba se va acercando a la base y ya no vas a tener 120 grados. Es más, justamente nos da así. Nos da que los ángulos, por eso nos da la corriente, por ejemplo, fíjate el ángulo. Me dice, che, está muy capacitivo. No, que va a estar capacitivo. Le digo, si tenés menos 120 la tensión y 93 la corriente. O sea que tenés un montón de desfasajes. Quiere decir que la corriente, ahí. La S, fíjate la S en la secuencia está abajo y está en menos 120 o 240, pero el ángulo de la corriente de la S está en 93, en 92, 93. Igual calculamos las tensiones de las 3 fases. Sí, sí. Claro. Y después lo podemos ver en el PowerWord, Aparte- a ver si interpretamos Sí, un poco este Sí, sí, sí. movimiento. Al fin y al cabo, El PowerWord, lo que tenemos atrás de todo ese gráfico son estas fórmulas. Claro. O sea, en definitiva, es decir, el PowerWord se va a mover en base a la fórmula de este método. Lo que yo quiero participar acá es que la S de acá es como la otra, digamos. Esta está en 93 y la otra está en menos 87. Quiere decir que están 180 grados desfasadas una de otra. Que se está saliendo de un generador y entrando en el otro. Es la única forma que las 2 corrientes estén desfasadas. Qué lindo estaría hacer un ensayo en el laboratorio algún día. ¿Hay Sí. dos bin que se puedan poner en paralelo, 2 generadores?
¿Recuerdan? Yo no sé. O hay uno solo. O los módulos esos DIN. Sí, No pero recuerdo. no sé si tenemos dos generadores. Uno sí sé que hay, pero no sé si hay dos. Y yo quisiera hacerlo físicamente, de medir ante una corriente que establezcamos, ¿no es cierto?, ahí a la salida de, como si fuera una falla, ver qué pasa. Una falla, ¿no es cierto?, en una de las fases. No sé, me cuesta ver que en el generador 1, en la fase fallada, vaya a haber corriente. Me cuesta. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, Jorge, dale. Estoy pensando, algo parecido no ocurre, nosotros teníamos la costumbre, digo teníamos porque estamos reanalizando cómo configuramos algunas protecciones. Cuando tenemos dos transformadores en paralelo, en una barra, hemos usado en la configuración estrella del lado de media tensión un solo transformador puesto a tierra. Así es. Y en el momento de la falla, uno registra aportes de corriente a la falla en los dos transformadores, por más que sean fallas monofásicas. Ajá. Está bien que es con carga, no es en vacío. Me parece que el fenómeno es muy parecido. Tiene algo que ver. En la misma fase, dice usted, ingeniero, ¿no? Bueno, tendríamos que chequear bien a ver cómo es, pero eso a lo mejor podemos encontrar algún registro. Hablando con protecciones de PEC podemos tener ahí se registran todas las fases, las protecciones nuevas tienen medición de las corrientes de todas las fases. Sí, sí. Podemos buscar algo. Historia, a ver qué hay. Sí. Yo es porque dice el triángulo de potencia y se va bajando el vértice superior y ya dejo de tener los 120 grados. Y si dejo de tener 120 grados, estoy tirando horizontalmente acá. Por eso tengo corriente 180 grados cada una. Y esta es el aporte que tengo de ambos. Sí, igual si vemos la barra como un nodo, sabiendo que en la línea no circulan en la fase S y T, bueno, ahí necesariamente tienen que sumar cero. Claro. La de los dos generadores. Claro, por eso. De que aportan el generador 2, la absorbe el generador 1 y tira 0 en esas dos. Pero sí es muy poco intuitivo. Sí, cuesta cuesta llevar la matemática empleada, que es un método, en definitiva, llevarlo al fenómeno físico, visualizarlo físicamente. Es medio parecido cuando nosotros hacíamos el análisis de la componente simétrica del cortocircuito con la continua. Decimos, ¿cómo puede ser? Si no hay una fuente de corriente continua, una fuente que impulse la corriente continua, ¿dónde está la corriente continua? ¿Cómo la visualizamos físicamente? Y no, yo la analizo como que es una suma matemática, que es una variación de una componente en el tiempo, pero en definitiva es una suma matemática. Claro, en este caso nosotros lo vimos como si estuviera solo el generador, sí no tiene. Las otras dos fases no tienen una referencia del otro generador. En este caso los dos generadores están en paralelo. Entonces si yo a una de las fases la achico, porque le estoy poniendo un cortocircuito, la estoy achicando a la tensión de esa fase, porque le puse un corto y bajó su tensión, digamos. Entonces el otro generador tiene que compensar esa variación, porque él tenía una estrella perfecta mientras estaba en vacío. En el momento que tuve el corto, le bajé este punto, le moví una de las tres fases de su equilibrio, digamos. Sí, corriente en la otra fase aparece también si la impedancia homopolar es diferente. También. Corriente, claro. Sí, tensión. Digamos, fuera del Powerwall podríamos hacer alguna prueba en ATP o en Simulink y deberíamos ver lo mismo, incluso podríamos ver el transitorio.
Sí, y puede uno ser. desconfiara de eso, digamos, no tendríamos necesariamente que ir a hacer una simulación, Mecánica. No, sí. ¿cómo se Lo llama? que pasa es que todo va a ser cuentas matemáticas lo otro. Claro, No, exacto. bueno, sí. Yo lo quiero medir. Lo que me están diciendo ustedes lo quiero medir con una pizza amperométrica ahí en el laboratorio. Claro, yo me hago físicamente en la cabeza el fenómeno que está pasando. Sí. Achiqué una de las 3 puntas de un triángulo. Las otras 2 tienen que reaccionar de alguna forma. Si tuviera solo el generador solo es una cosa, pero tiene otro en paralelo. Che, dice, vos no te muevas, estamos trabajando los dos iguales y vos me estás moviendo, te tengo que tratar de corregir. Bueno, Vamos a tratar de seguir. Y mostrando lo que sucede más allá que descrea de las matemáticas del ingeniero. no lo voy a preguntar en el examen final, porque me voy a pelear con el que le pregunte. Él me va a decir Que blanco responda bien. y negro, y ninguno de los dos vamos a poder decir tener el respaldo porque lo mío es más una intuición del fenómeno físico. Entiendo el método matemático, pero lo tomo como un método matemático. Porque en definitiva, cuando analizamos las componentes homopolares, estamos suponiendo que circula corriente por la fase A, por la fase B y por la fase C. Y por eso después agarramos y decimos que como están en fase, en vez de tener una única corriente, 3 corrientes en fase, tenemos una única corriente por la fase fallada multiplicada por 3. Entonces, uno también le cuesta entender que en el sistema homopolar por las otras 2 corrientes también por las otras 2 fases circulen corrientes. Pero el método matemático lo dice que es así. Lo que sucede acá en este caso es que si analizáramos un solo generador, sí nos darían 0 las otras. Pasa que en el generador que no está puesto a tierra es una falla simétrica, haciendo la suma de la componente directa y la inversa, queda un sistema desequilibrado al no tener la homopolar. Claro. Sí. Y Claro, con el otro queda un lindo problemita con las tensiones ahí. Sí, inclusive todavía ellos no mostraron la conclusión de que la componente de la fase S del generador 1 de la Más fase adelante así lo vemos. Ahí está, mira. de la componente de la fase S del generador 1 es igual, o sea, mejor dicho, se anula con la componente de la fase S del generador 2, ahí en el nodo. Sí. Creo que no lo pusimos en la presentación, pero sí se puede ver claramente en el Powerboard. Cuando ponemos la corriente de las 3 fases y ve los ángulos, sí, están de fase. Y al ver los ángulos, ahí se nota la anulación. Tal cual. Por eso es que desde ese nodo, en la fase S, sale corriente 0. Claro. Fíjate la IR1. Bueno, sigan, muchachos, porque yo a lo mejor los distraje. Bueno, ahora el punto 3 pide calcular la corriente que circula por el generador 2 en la fase R. Bueno, acá partimos un poco de ya del resultado que encontramos en el punto 2, de que las componentes de secuencia directa e inversa son iguales a las que circulan por el generador 1. Y acá la que difiere es la homopolar, que es directamente, como dijo recién el profe, el cortocircuito dividido 3. Porque por el generador 1 no circula la componente homopolar,
sumamos las tres componentes de la secuencia homopolar, directa e inversa, y obtenemos el valor de la corriente que circula en la fase R por el generador 2 por unidad, y bueno, multiplicando el módulo por el valor de la corriente base, obtenemos el valor de la corriente expresado en amperes. Bueno, este no había nada raro, el punto problemático era el punto 2. Y bueno, ya que es un poco tedioso, pero no difícil de entender. Pide la tensión en borne del generador, que va a ser el mío, está en paralelo, entre la fase S y T. Bueno, para encontrar esa tensión, vamos a buscar primero las tensiones en el punto, las componentes simétricas de la tensión en el punto donde se produce el cortocircuito. Lo que hacemos es analizar los circuitos equivalentes y plantear ecuaciones que ya las hemos visto en el teórico, pero son bastante intuitivas. Si analizamos, por ejemplo, la red de secuencia directa, tenemos que la tensión B es sub R1, va a ser la tensión prefallo menos la caída de tensión en la reactancia de secuencia directa. Y la otra es similar, pero bueno, no tenemos fuerzas electromotrices. Todos los valores de ese sistema de ecuación los conocemos, los reemplazamos y obtenemos las componentes de la tensión del punto donde se produce el fallo. Si nosotros fuéramos a sumar estas tres componentes, nos debería dar 0, porque en ese punto donde se produce el cortocircuito, la tensión es 0. ¿En qué fase? En la R. Claro, porque sí, pero como hay, dice que son de la R. Era la suma, claro. Sí, si haces la suma de esas tres tensiones, te da 0 porque las otras no. Componente de la fase R. Exactamente, sí. Las otras tendría que empezar a jugar con el factor A, que bueno, también habla un poco mi compañero, y sí, no debieran dar 0. Bueno, lo siguiente que hacemos es calcular las componentes simétricas de la caída de la tensión en la línea que me produce cada componente de la corriente. Entonces analizamos por separado la caída de tensión que me produce la componente de secuencia directa, en la reactancia de secuencia directa, bueno, y así hacemos con la secuencia inversa y la homopolar, y obtenemos las componentes simétricas y la caída de tensión sumadas. O sea, de ahí conocemos todos los valores. Y coincide, como es una falla, un cortocircuito monofásico tierra, las tres componentes, las componentes simétricas de las corrientes son iguales. Pasemos. Ahí está. Calculamos las componentes de la tensión en el punto donde se produce el cortocircuito, le sumamos las componentes de la caída de tensión en la línea y obtenemos las componentes de la tensión en la barra donde se unen los generadores, que bueno, es la tensión que estamos buscando en este momento, y de las cuales vamos a obtener las tensiones de las tres fases. Bueno, reemplazando y operando, obtenemos las componentes simétricas de la tensión. Bueno, ahí es cuestión de, se puede hacer de forma matricial o directamente se puede combinar por separado. Me parece que el libro lo hacía como 3 ecuaciones diferentes. Claro. Me parece un poco más sintético ponerlo así en forma matricial. Y además lo han visto más veces así. Sí, me la apunta, parece así de hecho. Y bueno, recordemos que A era un número complejo, módulo 1, argumento 120 grados, A al cuadrado del módulo 1, argumento 240. Ya conocemos todos los valores. Reemplazamos y obtenemos las tensiones respecto al neutro de las tres fases, que son diferentes, se puede ver. Y para la tensión que existe entre las fases S y T, hacemos la diferencia entre esas dos tensiones y obtenemos el valor por unidad. Bueno, acá también esto es algo que puede resultar un poco intuitivo, digamos, es qué valor de tensión base usamos cuando vamos a expresar en volt. Bueno, en realidad es la tensión de fase, porque estos son circuitos monofásicos. Incluso cuando ponemos la tensión prefallo, que es una tensión respecto a la referencia, ponemos un valor 1. Sí. O sea, podríamos, supongo, representar todos tomando la tensión como base
la tensión de línea, que serían los 10 kilovolts, pero bueno, no tenemos que poner que la tensión prefallo vale 1, sino 1 sobre radio 3. Claro. En este caso, ponemos los 10.000 sobre radio 3 y llegamos a la tensión expresada en volt. Igual el valor que pudimos corroborar, bueno, ese valor lo pudimos comparar con lo que se obtiene en el libro, pero en PowerWord el que podemos corroborar es por unidad. Los valores por unidad. Sí. Bueno, hasta acá era todo trabajando por unidad. Ahora van a continuar mi compañero explicando así un poco más rápido porque es muy parecido a lo que ya hicimos trabajando con las unidades directamente. Claro, sí. Claro, sí. Ahora capaz que se entiende mejor la parte cuando vemos corriente, valores de corriente y valores de tensión real. Acá yo digo por razones de tiempo, son las 22:41. Este método estaba basado en sacar las cuentas directamente con los valores reales, o sea, los valores de tensión, de corriente, de impedancia. No lo llevamos al método por unidad, por lo tanto, no es un método que nosotros lo pedimos para resolver el ejercicio. Y podríamos sacar más provecho de ver lo que pasó con el PowerWord. Sí. Que no vaya a ser cosa que nos quede colgado de no poder ver con el PowerWord lo que está pasando. Más vale si nos queda tiempo lo vemos después, pero... De hecho hay muchas cosas redundantes que deberíamos decir. Sí, son muchas cosas. En realidad el método es el mismo, nada más que en vez de usar por unidad usa la magnitud, digamos, de cada componente. O sea, sí, los valores eléctricos. Los valores eléctricos, sí. Pero el método es el mismo prácticamente. 10 raíz de 3. Yo digo que por razones de tiempo, capaz que una de esas... Sí, de última, después lo pasamos para que lo vean los chicos, pero básicamente el método es igual. ¿Qué es lo que no queremos que a ustedes los confunda para aplicar mañana en el parcial? O sea, si lo quieren aplicar y el resultado da correcto, por supuesto válido. Pero ahora que ya vienen con un criterio de resolver a través del método por unidad, que no se confundan con este otro método. Sí, igual quiero decir que en este caso era fácil porque manejamos un solo nivel de tensión. Si tuviéramos una línea como ahí, parece que se vuelve... Casualmente... Una sola potencia también teníamos. Casualmente el método por unidad, la ventaja que tiene es que llevamos todo a un único nivel de tensión. Sí. En cambio con esto van a tener que empezar a trabajar con relaciones de transformación. Sí. Para poderlo hacer a través de los valores eléctricos. Bueno, Rodri, no sé si me querés. Sí. ¿Lo puedo poner, Rodrigo, profe? Poneme a mí, yo lo tengo acá abierto directamente. Dale. Ahí está, Rodrigo. Perfecto. Bien. Hay que ver si acá hemos estado haciendo varias pruebas. No. Bueno, una particularidad fue que cuando fuimos a configurar el generador, vamos a poner los valores, lo pusimos como resistencia y no reactancia, para que concuerde con los valores que calculamos. Vamos a la línea, seleccionamos, bueno, no tenemos una barra ahí, pero pusimos una barra que sería acá el punto donde se produce el cortocircuito. Ponemos acá, calculamos. Bueno, acá ya se pueden ver los valores que indican que circulan corriente en los generadores por la otra fase y que... Dándolo un poquito, Rodri, el número. No puedo, porque en realidad el tamaño del texto sigue siendo el mismo. Ah,
Lo que pueden hacer es hacer zoom dentro de la opción. ¿Sí? Vayan a su pantalla, no Rodrigo, sino todo el resto puede ir a ver opciones, relación de zoom. y ahí pueden, digamos, hacer zoom sobre la pantalla. No sabía que existía esa herramienta. Bueno, ahí lo ven mejor. Sí, ahí se ve. Esto era básicamente lo que estábamos hablando recién, que Powerball da lo mismo, pero también es como dice el profe, en el fondo está haciendo los mismos cálculos. O sea, no... puede que en la realidad... Está aplicando el método de las componentes simples. La forma de verificarlo sería la realidad y medir. Bueno, pero ahí estás viendo en los generadores las corrientes que salen de cada fase. Explicarlo un poquito y tratar de llevarlo al cálculo para que se vea. Sí, iba a ponerlo acá directamente. Acá se ven las corrientes. Genial. Bien. Lo que estamos diciendo recién es, acá se produce el cortocircuito en la primera fase. Este generador está aislado de tierra y este está conectado a tierra, trae una resistencia. Y bueno, no solo que aparecen corrientes en las otras dos fases, que vemos que son iguales, y cuando vamos a los cálculos, figuras que están desfasadas, ¿no? 180 grados, perdón, o sea, cuando se sumen acá o sea, cuando lleguen a la barra, no compensa. ¿Podés poner el valor de la corriente en la línea? A ver, ¿cómo es complicado. Yo lo intenté también y creo que Neofield. Ay. Abajo de transformer. Ahí no es. Claro. Debe ser esto, ¿no? A ver. Ahí de ahí. No, capaz que le tengo que calcular de vuelta. Sí. Ahí selecciona. A ver, 300. Bien, eso está perfecto. Perfecto, 300. Bueno, y entonces 376 es la corriente que circula por la línea en la fase R. Eso tenemos RST ahí. Claro. Sí. Bien. El generador 1 aporta en la fase R 125 amperes y en el generador 2 250 amperes, que son los 376 amperes. Ahora, decíamos que en las otras dos fases, el aporte de tanto del generador 1 como el generador 2 son iguales y desfasados 90 grados. Eso me gustaría que se nos muestre en la planilla y le diga, esta es la fase y este es el ángulo, porque para que lo vean los compañeros. Es más, capaz que puedas poner el argumento ahí, ¿o no? Es medio limitado eso. Capaz que no. No he visto yo la opción. Bueno. Acá lo que estamos viendo es generadores. El aporte de ordenado arriba abajo. Aporte módulo. Analicemos los 125, acá vemos los 125, acá me dice el módulo y acá me dice la fase, el ángulo. En los otros dos casos vemos que tiene el mismo módulo, pero si analizamos, por ejemplo, la fase B, tenemos 62, 67, 92, 99, y si analizamos la misma fase en el otro generador, tenemos menos 87,01. Si usted hace la diferencia entre esos dos ángulos, tiene que dar 180 grados. Y si esto lo vemos como un nodo y estas dos ramas en paralelo, como lo veíamos cuando analizamos la secuencia, cuando esas dos corrientes lleguen acá, van a estar desfasadas 180 grados, perdón. Cuando las sumemos, tienen el mismo módulo, van a dar 0. Entonces lo que sale de un generador está entrando en el otro. Exacto. En el otro caso, entre las dos máquinas. Claro, la suma de esas dos corrientes es la que sale por la fase A, digamos. Bueno, y andate dentro del árbol ahí de opciones,
andate la línea. Ahí tenemos los 376 amperes. Claro. Sí. Y en las otras dos fases, esa es la fase A, pero la fase B y la fase C, sí. los Sí. 0 y 0. ¿Qué pasaría, qué esperaríamos ver si al generador 1 lo sacamos de servicio? Y sí, ponele el rojito ahí, el punto. No. ¿Qué esperaríamos ver? Y toda la corriente sale del otro. Y no generador. circularían corriente por las otras fases. ¿Y cuánta corriente sería? ¿Sería mayor o sería menor? Menor, porque disminuye la fuente. Yo creo La que, corriente de cortocircuito depende de la fuente que tenga. yo creo que es menor porque aumenta la impedancia. Porque acá tenemos un paralelo. Estamos sacando una rama, entonces acá vamos a tener una impedancia mayor y vamos a terminar aumentando la impedancia secuencial. ¿El diagrama homopolar cambiaría en algo? No. ¿El diagrama de secuencia directa y el secuencia inversa? Sí. Sí, ese cambia. Estamos Sí, eliminando estaríamos una en paralelo. rama. Claro. Exacto. Bueno, Son más grandes la impedancia de secuencia directa y de secuencia inversa. Claro. Sí. Por lo tanto, la impedancia total es más grande. Claro, Sí. va a ser menor la corriente. Y va a Con ser lo menor cual la tenemos, corriente. tendríamos que esperar una corriente menor. Sí. 306. 376 la corriente. Vamos, ábralo ahora. Creo que tengo que volver a calcular. Sí, te va a tener que calcular. Bueno, es menor y no tenemos en la otra fase. Tenerlo no estamos. Ahí está, ahí. Ahí está. Exactamente. Ahí está. No hay que poner generadores en redes, en paralelo. Exactamente. No, y le ponemos los dos. ¿Qué la pasa misma si impedancia conectan los tierra. dos a tierra? Dale, Los dos tienen servicio y los dos a tierra. con la misma impedancia. La corriente va a ser mayor. A ver, para el resto del curso, a ver que tiene su conclusión. Sí. Va a tener que ser mayor. Sí, porque ahora somos el homopolar de este. Claro, paralelo te va a dar una menor impedancia. Como polar. ¿Pero parecerían corriente en las otras fases? ¿Te pusiste la misma impedancia? No. A ver, qué linda pregunta que hiciste, Rodrigo. No circularía corriente. Si le pones distintas impedancias, sí. Tenés desbalance. Distinta impedancia, sí. Distinta impedancia. Claro. El otro está conectado a través de Con una 0,8. resistencia. Y este no. Este no. ¿Lo podés poner a tierra al generador 1? Sí, Está sí, puesto lo a puse. tierra, pero Con 0. sí. Sin impedancia puesta a tierra. Sí, Bueno. así de uno. Bien. Va a haber circulación de corriente. Bueno, lo vamos a calcular. Claro. Ahí está. Ahí está. Como uno tiene impedancia, tiene que compensar el otro. O sea, sigue pasando lo mismo que la corriente, o sea, la componente homopolar difiere, entonces eso causa que la suma no sea cero, digamos, en las otras fases, y bueno, pasa lo mismo. Y sí, la corriente es un poquito más grande. ¿Cuánto era el primer caso? ¿Recordás? 0,8 no era. ¿Cuánto? 375. 375. Sí. Claro. 376. O sea, apenas un poquito mayor. Sí. Y si limitamos la corriente con un mismo valor de resistencia que el otro generador. ¿Cuánto horario me puede decir? 0,8. 0,8. No se puede completo. Iguales. Las dos iguales y los otros 0. Y aumenta la corriente de cortocircuito. Sí.
Bien. Lo cual se torna lógica la explicación de que se mueve el centro del triángulo del generador que tiene la impedancia menor. El Ahora centro hagamos- de estrella. Claro. La estrella, Hagamos sí, una no, prueba de estrella. más. Hagamos una prueba más. Pongámosle una carga a, ¿Estrellas iguales? a esa barra, ¿La Bueno, barra 2? a la barra 2, No, la 1, la 1 o la 2. a la barra 2, a la barra 2. Dale. Ya te voy a decir que carga porque yo lo hice explotar un par de veces. Ponele un mega activo y un mega reactivo. Sí, le va a tener que asignar algo de potencia. Bueno, está como Slack, debería funcionar. veamos si. Sí, ahí Está bien. ahí tenés que poner el diagrama de normal, el que dice normal, para que veas la potencia que está circulando. Sí, me había olvidado. Ahí, eso, ahí está. Tenés una corriente de 92 amperes. ¿Sí? Es como lo llegué a hacer correr yo. Sí, pero ¿y de dónde sale el megavatio que alimenta la carga? Sí, eso estaba viendo. No, están saliendo los generadores, te faltan decimales. Sí. 0,5 debe ser. Claro. Ponele más dígito los decimales. Claro, ahí está, 0,5 cada uno. Está bien. Sí, yo estaba viendo lo mismo, yo no sé usted. Y los megabar también debe ser que debe era ser más 0,5 cada uno. No, está bien porque está en la línea. Por la línea. Bueno, acá le pusimos uno. Bueno, le vamos a poner por ahí. Bueno, y hagamos el corto ahora. Sale Aquí en las 90. opciones le tengo que poner Esa opción, sí, perfecto. Si no, estamos en la misma. O sea, lo que buscamos ahora es calcular el cortocircuito basado en el flujo de potencia previo, no como en la condición anterior de que estaba en vacío. Si él dejaba la opción del cálculo de la IEC, calcula otra vez con el generador en vacío. Claro. Ahí ponen las 3 fases. Y ahora mostrarme las 3 fases de la línea. Claro. Ahí está. ¿Cómo tener los centros de los generadores? ¿Como el problema original o...? no. Está puesto a tierra. Sí, lo saco y lo pongo como el original. Sí, como el original. Bien, tengo que volver a... Uno. No sé qué toque ahí. A ver. ¿Qué te está dando? Bueno, sí, ese es el resultado que me dio a mí con el original y la carga esta. O sea que ya por las otras dos fases, la corriente no es cero, en este caso. Sí. Más preguntas para... Las corrientes que entran a sin respuesta. las corrientes que están ahí no se compensaban como en el caso anterior. No. Claro, no se compensan porque ahora hay una circulación de corriente por la línea. Claro. Pero porque tenemos una carga conectada. Claro, nosotros estamos cortocircuitando solamente la fase R, las otras no. Y supongo que sí. Fíjate si te permite ver las tensiones en las 3 fases en la barra 2. Bien, me parece que si hace doble clic. No, andate el cálculo del cortocircuito, ahí lo podés ver. Las tensiones en la barra 2. Bueno, igual ahí te lo dice también. Ahí está. Entramos ahí así, la muestra toda directamente. La barra 2, bueno, esta es la que está cortocircuitada. Pero la otra, no. Entonces siguen alimentando la carga. Claro. Por eso el valor de las corrientes en la fase B y C.
Bueno, qué manera de tener cosas así y responderse, ¿no? Ingeniero, No, no. y en el cálculo manual que nosotros hacemos en papel, ¿cómo tenemos en cuenta la carga ahí nosotros? Porque siempre consideramos el sistema sin carga. No, bueno, porque nosotros estamos calculando la condición de que previamente estén vacíos. Claro, si no se te complica un montón. Si no, estaríamos 10 horas resolviendo el... De cualquier manera, No, lo que para que no, para el parcial alguno con carga. No, Alejo. De cualquier forma, el objetivo es calcular la corriente de cortocircuito, no la que circula en la otra fase, que van a ser las que van a circular debido a la carga, sino que es la corriente de cortocircuito la que interesa, ya sea para diseñar protecciones, para regular las mismas. O sea que no. Por supuesto, hay dentro del método, en el caso que tuviéramos máquinas que aporten el cortocircuito, hay que tomar las mismas, las impedancias de ellas, y ver cómo actúan dentro de los diagramas de secuencia. Claro. Hay que ponerlas ahí adentro y son impedancias. Y demás. Claro, son impedancias que van a intervenir en los diagramas de secuencia directa, inversa y monopolar. Nosotros vemos una parte del cálculo del cortocircuito y tratamos de ver lo más simplificado y lo que se adecua a las normas, digamos. Pero si ustedes van al ROEPE van a encontrar una parte que habla del cálculo del cortocircuito con carga, ¿sí? Y si van a este otro libro de Mujal, van a encontrar cómo Mujal desglosa la corriente y te calcula la corriente en cada una de las fases, incluso la tensión en la fase no fallada. Entonces, tratamos de dar la parte que a usted le va a servir en la práctica para entender el cálculo del cortocircuito. Se puede hacer un máster en cortocircuito si quiere. Podríamos estar, de 2 meses con el tema. O sea, tranquilamente, si llegamos a querer analizar todos los casos, nos demandaríamos tiempo. Y ya se puede de hecho, en el ejercicio que elegimos era el más simple que tenía el libro de Mujal. Si ustedes van al libro van a encontrar ejercicios mucho más complejos y donde él calcula otras variables y a partir de eso determina las protecciones que se necesitan, que tampoco lo hacemos nosotros, digamos. El día que a alguno de ustedes le toque determinar una protección, tendrá que profundizar en este tema. Ya sabemos dónde buscar. Sí, una bibliografía interesante con respecto a eso. No sé decir, bueno, la profundidad con que la toca, pero por lo menos saben de que ahí pueden ver algunos ejemplos prácticos de cómo determinan las protecciones en función de los cálculos que realizan. Así que la idea es que ustedes se lleven, decir, un conocimiento de los cálculos de corriente y cortocircuito, si no bien al 100%, porque no van a ser especialistas con lo que aprendan acá, pero por lo menos ya saben de qué se trata el tema. Claro. En definitiva, todos los temas que tocamos en esta materia terminamos tocándolo al final muy superficialmente con respecto a los que les puede tocar en la práctica, ¿no? O sea, después todos son temas de especialistas los que manejan estas cosas. Exacto, si ustedes van a trabajar en el ámbito, con lo que vimos, con lo que vemos, les sirve. Si se quieren especializar en alguno de estos temas, obviamente tienen que profundizar. Y hay mucho para hacer. Estamos en hora, Inge. No sé si... Sí. No sé, bueno, el resto del curso, si lo ha visto útil, si tienen alguna duda, antes que nos vayamos. En el caso de la... Ya, si tienen dudas, consulten. Sí, en el caso de las fases S y T, ahí se elevan las tensiones o no. En la R se cae la tensión y en las otras dos se eleva. En este caso da muy parecido, digamos. Da 9.000 y algo y tenemos 10.000.
Pero eso era tensión de fase, Gabriel, me parece. No, calculamos la tensión entre la S y la T. Y la T. Y nos da 9.000 y algo, o sea que no llega a superar los 10.000, digamos. Es la tensión de línea la que calculamos. Obtuvimos la tensión de fase S y la tensión de fase T, y a partir de esas dos tuvimos la de línea. Pero no se tendría que aumentar. Pero Bueno, si... eso, escúchame, Pingler. Cuando veamos ahora sobre tensiones, vamos a ver que hay distintos tipos de sistemas que se clasifican según la relación entre las secuencias directas y secuencias homopolares. Claro. Entonces, vamos a tener elevaciones de tensión según sean esas relaciones. Algo dijo Matías cuando presentó el tema, tiene que ver la relación de los módulos y la diferencia entre los argumentos. Y en función de eso te va a determinar el sobre tensión. Exactamente. Por eso yo diría de no adelantar y sacar conclusiones ahora únicas, porque tenemos distintos tipos de sistemas. Claro, según sea el sistema, vamos a ver el tipo de sobretensiones que tenemos. Claro, por eso aclaramos que en este caso, de acuerdo al problema que estamos analizando, no supera la tensión. A lo mejor la gente sobre tensiones a este ejercicio lo puede retomar en lo que respecta a la parte sobre tensiones. Como para decir, bueno, ver ese cuadro que van a ver ustedes de los distintos tipos, según la puesta a tierra y según la relación entre secuencias directas y homopolares, sí coincide con lo que estamos viendo en el ejercicio. Sería una forma de decir, de tratar de visualizar lo que es la teoría. O dejaron poker face a los chicos del grupo. No, sí lo vemos. Lo tratamos de relacionar. Claro, de pronto de decir, bueno, acá está la teoría, pero acá lo estamos verificando. Así que estaría interesante. También el tema sobre tensión es muy largo, se termina muy con lo justo, pero si pueden llegar a hacer un aporte, también bienvenido sea. Así que bueno, muchachos, si no hay dudas. Yo tengo una duda del circuito amortiguador. Nosotros el año pasado, cuando lo vimos en máquina, traía su beneficio para las oscilaciones pendulares. Y cuando lo vimos ahora, en cortocircuito tenía ciertas funciones que se oponían a la desmagnetización de la máquina cuando producía el cortocircuito. Pero con la consecuencia que tenía una corriente de choque elevada. Ese circuito es más benéfico, o sea, se lo pone para las oscilaciones pendulares, no para el cortocircuito, ¿no? Y si te acuerdas lo que vimos en máquina, Miotti nos había dicho, ahí es cuestión de contrapesar las dos cosas y sí, cuando vos lo agregas tiene efectos negativos, pero tiene efectos positivos también. ¿En turbogeneradores vos lo pondrías? No. ¿Y en generador de polo saliente? Y ahí sí, porque tengo mucha... por la reactancia de dispersión. Ahí tengo mucha dispersión. No. ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? ¿Por qué lo pondré en uno? Creo que te estás dando vos mismo la respuesta, pero no es por la reactancia. Pensalo. ¿Qué tiene el generador de polo saliente que no tiene el turbogenerador? Y la pieza polar eran distintas Las piezas polares. A ver, no tengo la respuesta certera, pero no se pone en turbogenerador y sí se pone en polo saliente. Para mí la diferencia está en la inercia, y es ahí donde vos, depende del tamaño de la máquina, vos lo pones o no. Claramente no te conviene a la corriente de cortocircuito, pero se haría muy inestable una máquina muy grande si vos no lo pusieras. No tengo la respuesta segura, certera de que es así. Es como lo veo yo. Bien. No soy especialista en máquinas. No, porque yo lo pensaba, digo, o sea, ¿para qué voy a poner un circuito amortiguado si me eleva la corriente de cortocircuito y no sería beneficioso eso?
Claro, bueno, pero que se quede inestable la máquina. Claro. Es una consecuencia de haber salvado el tema del penduleo. Claro, de la oscilación. Claro, pero Miotti advierte bien que se usen polares por la inercia. Bueno, gente, mañana tenemos... Siempre nos va a pasar lo mismo. Siempre nos va a pasar lo mismo. Cuando le demos solución a algo, vamos a perjudicar alguna otra cosa. Y bueno, y ahí vienen los balances que tenemos que hacer. Es decir, lo que mejoramos y lo que empeoramos. Lo importante es poner criterio. Ese es el objetivo del ingeniero, ¿no? Es decir, poner un criterio sobre la decisión que uno toma. Gente, mañana tenemos el parcial. Ni se acerca a lo que vimos hoy, ¿no? Borren la clase de hoy de su mente y volvamos. Son como los ejercicios que tenemos en la guía. Así que esto era simplemente para mostrar otra cara del cortocircuito. Así que bueno, los espero mañana ahí en el aula virtual. Yo me voy con más duda que antes. Yo no dije que íbamos a dar respuesta, dijimos otra cara del cortocircuito. Bueno, ingenieros. 19 horas se habilita ingeniero. Sí, 19 horas. Claro. Hasta la 20:40 es el horario de entrega. Permito siempre hasta las 21 horas la posibilidad para que ustedes puedan sacar la foto y cargarlo tranquilamente. La foto, por favor, que sea visible, entendible, porque lo tengo que leer. Y sí, pero como el año pasado que empezaste a poner uno con el nodo ahí viendo fotos. Sí, el año pasado a esta altura ya estaba muy cansado. Bien. Ok. No, nos